Todo Startups Televisión es la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las startups y las nuevas tecnologías, entre otras áreas. También los recursos humanos, y de eso hablamos ahora. In a constantly changing world, a world where talent is the foundation of business success and where leaders are key to driving growth. Todo Startups estuvo en la edición del WOBI de 2021, lugar de encuentro de ideas inspiradoras y que contó con ponentes tan potentes como Silvia Ramírez, consultora de felicidad y marca personal y autora, entre otros bestsellers, de Felicidad a prueba de oficinas. ¿De verdad, Silvia, es posible ser feliz trabajando en la oficina? Se puede ser feliz casi en cualquier oficina con la condición de que uno junte 3 cables. Primero, querer ser feliz, porque a veces uno se complace en su miseria. El dolor es tremendamente adictivo porque nos hace sentir vivos. Primero, si uno quiere ser feliz. Segundo, si uno cree que es posible ser feliz. Y tercero, si dejamos de jugar para la tribuna. Quizás ese tercer punto es el más importante. Dejar de querer que nuestra vida sea un espectáculo que complazca a la audiencia. Si yo quiero ser feliz, creo que es posible y dejo de jugar para la tribuna, empiezo a tomar decisiones distintas delante de mi ordenador con mi Tupperware de 8 a 5. Es eso, y entender a la larga que la calidad de nuestra vida se reduce a la calidad de nuestras microdecisiones. Si cuando me quedan 15 minutos libres, salgo a caminar, a dar un paseo y tomar el sol, o si en esos 15 minutos me pongo a ver las redes sociales y compararme con la vida de los demás, el escenario entre un caso y el otro va a ser bien distinto. Entonces, ¿la felicidad no es solo tener dinero y no trabajar? Al contrario, porque si uno no hiciera nada, fíjese, uno tendría que tener vacaciones de las vacaciones. Porque pensemos en esto que es muy importante, un antónimo, el contrario de felicidad, es el aburrimiento. En mi opinión tiene 3 antónimos. Cuando uno se traiciona a sí mismo, cuando uno es perfeccionista y cuando uno se aburre. Cuando uno no tiene nada que hacer, el hastío de vivir es una cosa tremenda. Entonces no hay tal cosa. Es una quimera que tenemos los que tenemos que trabajar, pero pensemos en eso. Si viviéramos de vacaciones, necesitaríamos vacaciones de las vacaciones porque el ser humano necesita trascender. Comparta con nosotros, por favor, unas claves para que una organización sea más productiva. Primero, entender que la felicidad funciona como una cascada, porque de eso es que se tratan mis seminarios corporativos. Trabajar primero con los líderes, porque es imposible que una organización con líderes que se sienten miserables con su propia vida irradien felicidad a los demás. Segundo, que tengamos un lenguaje común que sea un lenguaje optimista, porque las emociones son contagiosas. Tercero, que entendamos que puede ser posible que a mí no me guste el trabajo en el que estoy, pero que yo entienda y reconozca que a mí sí me gusta lo que mi trabajo hace por mí. Porque a veces yo detesto mi trabajo, pero con lo que me pagan, yo pago el colegio de mis hijos, pago el alquiler del piso, y ahí sí me gusta mi trabajo. Entonces, mi trabajo no tiene que ser perfecto para que sea un trabajo que valga la pena hacer. Y por último, que además debió ser quizás lo segundo, hay que trasladar el 100% de la responsabilidad de la felicidad a cada uno de los colaboradores. No puede haber una empresa feliz si los miembros de la organización están esperando que la empresa los haga felices. Cuando uno comprende que nadie va a venir a rescatarlo y que la gestión de felicidad, o pongámoslo en otras palabras, cuando uno entiende que la primera manifestación de liderazgo que un ser humano tiene que tener ha de ser en relación consigo mismo, uno empieza a comportarse distinto. Traslademos eso a la organización y es casi como estar trabajando en Disneylandia. Usted asesora a líderes de grandes compañías. ¿Por dónde empieza? ¿Qué es lo más importante para ejercer un liderazgo eficaz? ¿Y si el dueño o directivo de la empresa carece de capacidad para ser líder? Lo que es extraño es que no lo hagan. O sea, el problema no es que uno no tenga la habilidad de liderar, el problema es que uno no reconozca que no tiene la habilidad de liderar. Y aquí una cosa muy importante. Para que un líder pueda ser eficaz, lo primero que tiene que hacer es replantearse qué entiende por liderazgo. Porque si uno entiende que liderar es tener el privilegio de mandar, no es mucho lo que uno va a inspirar a su organización. Cuando uno comprende, por otra parte, que liderar es tener la posibilidad de servir, pasa una cosa hermosísima, y es que el líder deja de trabajar a cambio de un sueldo, empieza a hacerlo como un fin en sí mismo. Entonces, por ahí es que empiezo, entendiendo qué entiende la otra persona por liderazgo, y otra cosa muy importante, me gusta empezar por preguntar a dónde queremos llegar como compañía, evitando que me cuenten mucho del pasado,
porque a veces cuando la gente cuenta su pasado se revictimiza. Entonces yo le propongo a la gente, mire, con todo y su pasado, ¿dónde es que quiere llegar? Y vamos a ver qué podemos hacer para ponernos allá. Actuar para inspirar en vez de delegar y controlar. Esa es su recomendación textual, pero ¿cómo convencer al jefe de que no controle algo tan humano? No, y es que es bueno, pero pensemos en el planteamiento de la pregunta. Cuando usted me dice pasar de delegar y controlar a inspirar para actuar, lo que quiero decir es, hasta la década de los 90, un programa de liderazgo estratégico se agotaba en eso, que uno supiera cómo dar una instrucción y que uno tuviera la capacidad de diseñar un mecanismo de control. En la época en la que estamos, la gente con toda seguridad tiene muy claro qué es lo que necesita hacer, ese no es el problema. La gente además con toda seguridad hace caso, ese tampoco es el problema. El problema es que la gente quiera tener puesta la camiseta de la organización. Entonces, al punto al que quiero llegar es, la clave es que se trate de un líder con el cual la gente se sienta representada de alguna manera, de tal suerte que cuando la gente haga lo que tiene que hacer, no lo haga pensando en el sueldo, sino lo haga, y esto es hermosísimo, que cada cual cuando actúe se sienta ser más él o ella misma en razón de lo que está haciendo. Y el sueldo deja de ser la cuestión principal. ¿Ha despertado la pandemia el interés de las personas por ser felices en el trabajo por delante de su posición o salario? En Estados Unidos, por ejemplo, se ha detectado un elevado movimiento laboral en el último año. La gente se dio cuenta de que es posible trabajar distinto. O sea, que no es indispensable que uno esté en un lugar tal. Eso es cierto. Pero al tiempo es cierto, por ejemplo, en el caso americano, que la razón de la dimisión colectiva en este momento no es tanto la búsqueda de la realización personal como el hecho del subsidio al desempleo. Entonces, hay mucha gente que está pensando, ¿para qué voy a tener un trabajo, por ejemplo, en los restaurantes de cadena de comidas rápidas, donde se sabe que el trato es muy recio, muy bruto, tratan a la gente muy duro? ¿Para qué voy a ir a hacer eso si voy a recibir prácticamente lo mismo desde casa gracias al Estado? Entonces hay que ver las políticas de subvención, tienen que tener una estrategia detrás, porque si no, acaban haciendo un daño. Pero lo que sí es cierto es que la pandemia nos llevó a preguntarnos qué es lo realmente importante, porque muchas personas me han dicho, cuando tuve el COVID, la gente que lo padeció, y sentí que tenía una persona en el pecho y que no podía respirar, yo pensé, ¿qué he hecho con mi vida hasta ahora? Entonces sí nos ha hecho preguntar qué es lo importante. Pero hay que terminar con una cosa esencial. Aun cuando sí es ideal tener un trabajo apasionante, entendamos que el trabajo no está hecho para hacernos felices. Ni el trabajo, ni la relación de pareja, ni la condición de ser padre o madre. La felicidad no es algo que uno obtenga de las circunstancias, porque si no, uno va a ser siempre rehén de su suerte. La felicidad, y aquí comienza la independencia emocional, es algo que uno pone a su vida con su actitud. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, como no podría ser de otro modo.